Digo, el fútbol argentino hoy, el fin de semana, celebraba que el protocolo se cumplió a rajatabla entre Newell's y Unión en un amistoso, y vamos a estar hablando de eso también. Entonces es importante manejar los protocolos. Después te puede producir contagios, por más protocolo que tengas, se te pueden producir contagios, eso está claro, y es de lo que vamos a hablar, de lo que ha sucedido en el Instituto Atlético Central Córdoba, y vamos a hablar con la médica a cargo del plantel, a quien ya saludamos. Buen mediodía para vos desde acá del Show en la Red, Diego, Gastón, Ricky, te saludamos. Victoria Olmos. Victoria, puede suceder estas situaciones, ¿no? Puede pasar de que vos mantenés todos los protocolos y igualmente se producen contagios. ¿Cómo andás? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, puede pasar, como ha pasado en todos los otros clubes, como pasaron en el Club de Europa, donde también ahí se cumplen todos los protocolos y por más que vos hagas todo, y bueno, puede pasar, este es un virus nuevo. Recién escuché que hablaban de la inmunidad y la inmunidad tampoco se sabe, no se sabe si te deja una inmunidad por 3 meses, si te deja una inmunidad por 6 meses. Bueno, lo importante es hacer las cosas bien, cumplir los protocolos y bueno, y si ya para hacer algún caso, hacerle el seguimiento que corresponde para después poder incorporarlo en las mejores condiciones. El fútbol, Victoria, ¿qué tal? Gastón Gonela te saluda. También va a tener que empezar a convivir con el virus teniendo en cuenta que es inminente que el fútbol argentino va a regresar y que los contagios se van a ir reproduciendo como surgió también en la sociedad, me parece. Sí, eso va a pasar, pero por eso, bueno, pero existe un protocolo que está bajado ya desde AFA. Entiendo que ese protocolo es el que se va a cumplir cuando vuelva la vuelta, que aparentemente puede ser en noviembre, todavía no hay fecha, pero hay un protocolo donde es el mismo protocolo que se vienen manejando en otros clubes del mundo, que es que vos 72 horas antes los jugadores tienen que entrar con un hisopado positivo a la cancha, como es lo que se está cumpliendo. Y entonces así es como que no tenés un margen de entrar en la competencia con algún asintomático no detectado. Victoria, ¿cómo estás? Ricky te saluda. La verdad es que ustedes ya están aprendiendo todo el tiempo sobre el virus, ¿no? Lo cual es muy difícil trabajar así. De todas maneras, digamos, está esta historia de que aparentemente el asintomático, no digo que no contagia, pero es muy baja la posibilidad de contagio que puede propagar el virus, el asintomático. Sí. Y, a ver, acá lo más importante es que por ahí no se enferma el que quiere, sino el que puede. O sea, yo puedo estar conviviendo con un asintomático y no me puede pasar nada, pero si yo estoy estresado y de por sí el deportista, y más en este contexto, está como inmunodeprimido por el estrés, entonces es el que se puede contagiar. O sea, por más que sea asintomático y tengas muy poca baja carga viral, si vos inmunológicamente estás deprimido te va a contagiar, y si no, no. Y el deportista es considerado una persona inmunocomprometida. Victoria, ¿cómo se lleva adelante en el caso del protocolo, en el caso de instituto, por ejemplo? Digo, se dan 2 contagios, o dos personas que tienen coronavirus en el plantel, uno en el auxiliar, y nosotros cuando repasamos, obviamente, van entrenando en grupos. Digo, ¿cómo se va relacionando esa situación con los contactos estrechos que puede tener esos 2 contagios con el resto del plantel? No, nosotros venimos haciendo seguimientos y venimos haciendo testeos de todo el plantel. Justo nos tocaba ahora en este control y nosotros ya por protocolo lo que se hacía es, se aísla. Nosotros sabíamos que si había un jugador que estaba contagiado y el resto, por eso es la importancia de hacer los hisopados para no aislar gente al vicio, ponele. Claro. Entonces lo que nosotros hacemos es, ese jugador que es detectado, se lo aísla durante 7 días, se le hace un test serológico en sangre para saber si ya generó anticuerpos y poder completar los otros 7 días y volver, y obviamente se le hace un seguimiento a todo lo que son sus contactos estrechos en su casa. A ver, el jugador en el club no hay posibilidades. ¿Por qué? Porque en el club es como una burbuja, o sea, se cumplen todos los protocolos. El jugador llega solo en su auto, con el barbijo, busca el canasto, va. Todo el tiempo nosotros estamos desinfectando, o sea, cuando están en el campo de juego sí, están sin barbijo, pero bueno, ¿cuánto tiempo es? Nosotros recién nos han habilitado para hacer fútbol y de contacto hace 4 o 5 días, o sea que todo lo que han venido haciendo los jugadores han sido entrenar respetando las distancias protocolares, así que, a ver, yo te diría que
Es mi opinión, pero las posibilidades en el campo de juego, al aire libre, de contagiarse son pocas. Y ya te digo, en el club se cumplen todos los protocolos y los jugadores nuestros, no es porque sean nuestros jugadores, pero son muy responsables a la hora de tener esos cuidados también en la casa, el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento. O sea, Victoria, no necesariamente nosotros tenemos que vincular que los casos son por cómo entrenaron en el instituto, sino que puede tener o puede haberse dado de que en el mismo tiempo haya habido 3 contagios por lo que sucedía desde afuera para adentro en el club. No entendí la pregunta. Que digo, no necesariamente nosotros decir estos 3 contagios tiene que ver por el contacto estrecho que han tenido en el club, sino que se dio justo en el mismo tiempo de que han venido 2 jugadores desde afuera para adentro con el coronavirus y también este auxiliar, o sea que no se produce el contagio por compartir en los entrenamientos. No, seguramente que no. Aparte, los jugadores que vinieron de afuera, los que se incorporaron ahora, igual que los que se fueron incorporando, que estaban afuera y volvieron, esos jugadores, primero que nada, para ingresar a Córdoba, tuvieron que presentar un hisopado y después nosotros, 72 horas antes de que se incorporen, les hicimos test rápido, test serológico, como para reforzar y quedarnos un poco más tranquilos. Si bien los test serológicos, la verdad que no aportan mucha seguridad, pero bueno, nosotros teníamos los hisopados, le volvemos a hacer un control serológico e ingresan. Así que prácticamente estamos seguros que esos jugadores que vinieron de afuera vinieron sin la patología. ¿Cómo se sigue trabajando ahora teniendo en cuenta estos casos positivos, doctora? Bueno, lo que se hace es, se lo ha aislado a estos 2 jugadores y la otra persona forma parte de la parte técnica, no del técnico, es un auxiliar del club. Se los aísla. A los 7 días del hisopado le vamos a hacer test serológicos a los 3 para ver si ya generaron anticuerpos, y de hecho, de ya haberlo generado, no solamente se le va a hacer este test serológico, si ya generaron anticuerpos, son 7 días más. Y obviamente que hay que hacer todo un examen clínico de rutina. Si bien los jugadores nuestros han sido asintomáticos, se les va a hacer todo un control de rutina para que vuelvan en las mejores condiciones. No obstante, nosotros el martes, o sea mañana, si no hay cambios, está planificado hacer test serológico a todo el plantel, a todos los jugadores, para poder evitar ese periodo de ventana, porque como los hisopados fueron el viernes, viste que existe ese periodo de ventana que por ahí puede haber habido algún positivo que no saltó. Entonces nosotros, haciendo estos serológicos, a los 5 días nos cubrimos que no hay otro caso que se nos pueda haber pasado. Ricky. Es muy interesante, Victoria, lo que lo planteás, sobre todo el tema del test serológico, que no aporta mucha seguridad, porque lo hemos discutido nosotros aquí al mediodía, y ha sido lo que por ahí ha vinculado a que muchos clubes digan: yo cumplo con lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación, pusieron el protocolo serológico, y de hecho Instituto es el único club de Córdoba, y esto lo quiero remarcar, que ha optado PCR con el costo adicional que eso significa, pero que cuida muy bien a sus jugadores. Digo, ¿eso cómo lo consensuaron, cómo lo definieron? ¿Fue una idea motivada por la dirigencia o ustedes desde el cuerpo médico se pusieron firmes con que tenía que ser PCR? No, sí, nosotros Conmebol baja hace, no me acuerdo, no manejo mucho los tiempos, pero ponele, hará, 2 meses, Conmebol baja un protocolo para que lo cumplan todos los clubes, dentro de los cuales el protocolo incluía sí o sí la PCR, el ingreso, y a las 72 horas antes de volver a los entrenamientos, un test serológico. Conmebol, esos eran los requisitos mínimos, y te decía, bueno, AFA, ustedes quieren agregar cosas, agreguen todo lo que quieran, pero eso sí o sí hay que cumplirlo. Y bueno, nosotros nada, el jefe médico habló con los dirigentes del club y bueno, nos guiamos en el protocolo, y es lo que se viene haciendo en todo el mundo. O sea, en todo el mundo vos haces PCR, que es detectar el ARN del virus, o sea, no podés no hacerlo, porque el test rápido, ¿qué es lo que te da? El test rápido te da si vos generaste anticuerpo o no. Entonces, nada, yo puedo tener el virus,
y yo me puedo hacer un test serológico a los 7 días y no activé anticuerpos, y tengo riesgo de volverme a infectar de vuelta, ¿me entendés? Por eso es muy difícil hacer un diagnóstico y decir, no, vos no tenés coronavirus porque el test serológico, los test rápidos te dieron negativo, ¿me entendés? Es todo como un combo. Y bueno, el PCR era lo que se hacía en todas las partes del mundo, en todos los clubes del mundo se hizo así, y bueno, los dirigentes, la verdad que nada, muy bien, ellos en ningún momento nos pusieron objeción, y bueno, igual con las nuevas PCR que hicimos ahora. Y las PCR, viste, por ahí podés manejar un poco más los tiempos, si no vas teniendo asintomáticos, si no vas teniendo ningún tipo de problema en el plantel, lo podés hacer. No necesariamente los 15 días, sino por ahí tenés un poquito más de tiempo para hacerte hisopado. Victoria, la verdad que es buenísimo. Sí. Te consultaba, porque nosotros veníamos charlando y veníamos hablando de lo que sucedió con el plantel de Flamengo, de no respetar el protocolo en esto del avión, una foto que se vio en donde estaban todos abrazados festejando el triunfo, obviamente con la tranquilidad de formar parte de un plantel, de formar parte de esta burbuja que naturalmente se da, y obviamente que sin indicar que ellos creían que podían llegar a generar más contagios. O sea, eso es una normalidad, ¿no?, de lo que nos va pasando. Pero voy pensando que en el regreso de nuestro fútbol, y el fin de semana se dio con que Unión tuvo que viajar desde Santa Fe a Rosario, en 2 colectivos lo hicieron, voy pensando en esto, ¿no?, que nos va a tocar a los cordobeses también, y capaz que en algún amistoso a Instituto le toca ir a Río Cuarto para jugar contra Estudiantes, no solamente Estudiantes venir acá, y piensen en ese protocolo y cómo ustedes como médicos del plantel van dando los consejos a los jugadores para que mantengan ese protocolo sin ser policías, ¿no?, de esa situación. Es bastante complicado manejar un plantel de 30 jugadores para que se entienda que el protocolo hay que respetarlo a rajatabla para que se produzcan menos contagios, no por otra cuestión, ¿no? Sí, no, más vale, sí. Nosotros, te vuelvo a repetir, no es porque sean nuestros jugadores y porque yo esté en el club, pero nosotros por ahí, nosotros tenemos como un contacto muy estrecho con el jugador. Entonces por ahí el vínculo que generamos fue tan empático que nosotros estamos todo el tiempo. Nosotros llegan y le preguntamos, ¿tuviste fiebre? ¿Tuviste dolor de cabeza? O sea, es todos los días. Y generar el hábito de ponerte bien el barbijo, o sea, hay que estar ahí. No es ser policía, pero son hábitos nuevos que, bueno, que tardan en incorporarse, entonces por eso, bueno, nosotros lo repetimos. Nosotros tenemos un protocolo interno de sanitario y todas las semanas se los mandamos para que lo lean, para que lo vean. Estamos todo el tiempo solamente abocados a la prevención y diciéndole lo importante que es para ellos y para su familia y para que podamos llegar a la competencia lo mejor posible. Yo pienso que es por el grado de confianza, por el grado de empatía que nosotros tenemos con los jugadores. Son muy buenos. Victoria, muchísimas gracias. Gracias por... Victoria, sí, Ricky. No, sí, cortito nomás antes de que cortemos con Victoria, porque ya han tenido positivos. Alguna vez se empezó a hablar de las secuelas que deja el coronavirus y se habla un poco de la miocardia, de estudios del corazón. De hecho, Boca le hizo a todos sus jugadores muchos electrocardiogramas, todo para hacer un seguimiento, porque aparentemente es una de las secuelas que deja el coronavirus. ¿Eso también lo van a practicar ahora una vez que se vayan recuperando estos primeros positivos en el plantel? Sí, nosotros al ingreso, cuando volvimos a los entrenamientos, no solamente se le hizo el hisopado, sino que nosotros les hicimos un examen cardiovascular con electrocardiograma, bueno, algunas otras pruebas funcionales y osteomiarticulares, pero tenemos un electrocardiograma de antes, después tenemos otro en la pretemporada, y la idea era hacer otro antes de empezar a entrenar. Con los jugadores específicos se cumple un protocolo que también está bajado por la Asociación Americana de Cardiología que hay que cumplir, donde todo el jugador, por más que no haya tenido síntomas, se le pide una tomografía de tórax, un ecocardiograma y una ergometría y un electrocardiograma para volver a ingresar. Obviamente que su ingreso va a ser progresivo, pero con todos estos chequeos negativos, el jugador puede volver tranquilamente al nivel que estaba antes. Victoria, muchas gracias. Bien, ha Victoria, sido gracias. Muy interesante poder charlar con vos. Ojalá que la cantidad de contagios sea lo mínimo que se produzca y ojalá que de a poquito vayamos saliendo, volvamos a esa normalidad que estábamos tan acostumbrados, que es hablar de fútbol y no tanto hablar de contagios. Bueno, dale, Diego. Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta ahí la palabra de Victoria Olmos, la médica del plantel de instituto, hablando de la realidad, ¿no? Esta nueva realidad de lo que se nos va sucediendo y esta situación que planteaba, ¿no? Porque muchas veces sucede que creemos que porque se dan muchos contagios, y lo hemos dicho hacia acá, yo por lo menos, de que Talleres por ahí el protocolo no se tenía en cuenta, y acá nos deja muy claro a Victoria que no, muchas veces pasa no por el protocolo que hace el club, sino que muchas veces sucede lo de afuera, y bueno, es la normalidad que nos va a producir. Lo que sí, vuelvo a insistir en esto de mantener los protocolos como se pide. Vuelvo a insistir en lo de Unión y Newell's, o el único amistoso que se jugó el fin de semana. Todo el mundo está hablando de que el protocolo se cumplió a rajatabla y es muy importante que desde ahí partamos, porque sin un protocolo a rajatabla va a ser complicado en todas las actividades, porque acá lo voy a mezclar, Gastón, Ricky, estuve viendo mucho en redes sociales que el fin de semana en los predios del fútbol amateur, ese protocolo que tanto se pidió para volver a poder por lo menos correr en esos predios, no se está cumpliendo. Vi un montón de fotos en un montón de predios comiendo asado, tomando cerveza después del partido, todos los jugadores abrazados y vinculándose. Por ahí no hay tanta distancia con otros equipos que no tienen contactos. Entonces después nos quejamos que nos cierran esas actividades. Entonces, para mantener todas las actividades económicas, cumplamos los protocolos. Cumplamos los protocolos, después discutimos si están bien o están mal los protocolos, pero si nos están pidiendo que hay una forma para llevar adelante la vuelta de las actividades, sobre todo lo económico, que es lo más difícil, lo que más nos ha pegado es la parte económica, cumplamos los protocolos, mínimamente entre nosotros nos cuidemos cumpliendo esos protocolos. Un solo... Meterse en un bar. En algún momento me llegó incluso comentarios, no voy a decir obviamente nunca el lugar, ¿no? Olvídate. Pero de gente que ha estado en lugares comiendo, mirá la barbaridad que te voy a contar porque la verdad es increíble, de que estén comiendo, que caiga el COE a hacer una inspección, vea que hay sobrepoblación permitida según la capacidad del local y que venga el encargado a decirte, Diego, ¿sabes qué? Salí a la vereda, hacete que te vas, da la vuelta a la manzana, entra por la cochera y te meto por la cocina. Total, los inspectores se quedan de la puerta para afuera para que no entre más gente. Bueno, así como te lo cuento, así es lo que pasó y en un restaurante súper importante, pero súper importante de Córdoba. Digo, entonces, la cuestión es la viveza criolla la que nos pone en peligro permanentemente. Porque hoy cierran todos los restaurantes. Yo entiendo que exacto, yo entiendo, pero que uno decís, che, pero ¿te acuerdas cómo me decías? Elegí un restaurante en el cual te cuiden, ¿no? Te traten bien, te cumplan el protocolo, pero no alcanza, porque en realidad están estos otros que hacen que el virus te lo agarres sí o sí de pero está rebote, bien, ¿entendés? Pero, y complicás al que quiere laburar bien. Pero tenemos que entender, si yo voy a un predio de fútbol amateur y veo que en ese predio de fútbol amateur se está comiendo un asado, no vuelvo nunca más. Y a mi equipo le digo, che, no jugamos nunca más este torneo. Y si puedo, lo escracho al torneo. ¿Se entiende? Porque mínimamente entre nosotros... Tu equipo te va a decir, Diego, andate del equipo. Listo, y me voy del equipo. Y bueno, pero mínimamente, no importa que después haya contagio, mínimamente uno ser consecuente con lo que dice. Entonces, insisto, nosotros acá nos cansamos de repetir de que el fútbol amateur debe volver y debía volver, y hay un montón de predios que están muy complicados por esta situación. Pero si yo veo estas fotos... La verdad me produjo pero mucha rabia, me produjo mucha bronca. Y lo mismo digo con el plantel de Flamengo. Si yo veo el plantel de Flamengo, todos en el avión, abrazados y sin mantener ningún tipo de contacto, y me da mucha rabia. Y si yo lo veo al presidente Alberto Fernández sin cuidarse, sin barbijo, en una charla con ministros de otras provincias o gobernadores de otras provincias, me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque medianamente entre todos tenemos que mostrar y demostrar de que lo económico también tiene que seguir adelante, manteniendo los protocolos que nos piden, manteniendo los protocolos. Y el fútbol va a tener que ser a rajatabla el protocolo. Fue mucho tiempo sin que se juegue. Entonces yo entiendo el hincha de Belgrano, el hincha de Talleres, el hincha de Instituto, al de Estudiantes, cuando se jueguen los amistosos que van a querer meterse en la cancha. Porque esto va a pasar y es lo que vamos a hablar de acá a 3 semanas, de que hubo gente que se acercó a los estadios para ver los partidos. Y yo le pido por favor a todos esos hinchas y esos socios que ni se acerque, ni piensen hacerlo. Y le pido a los dirigentes, y nosotros como canal vamos a brindar las herramientas para televisar esos partidos para que la gente no tenga que ir. ¿Se entiende? O sea, porque, a ver, yo vi Unión Newell's y veía a algunos auxiliares afuera del lado del frente, donde estaban filmando, paraditos mirando el partido como si nada. Y digo, no, esto no es lo que no puede pasar. Porque después el fútbol se va a cerrar y vamos a decir todo, otra vez volvieron a cerrar el fútbol. Lo mismo que pasa con los restaurantes ahora, eso es lo elemental. Entonces nos tenemos que quedar toda la vida encerrados y directamente hacer nada, en absoluto. Cada uno es dueño de sus actos. Es difícil. Hubo